En Romanos capítulo 12, los versículos 1 y 2, meditemos acerca de una exhortación a la consagración total y completa. Una exhortación a la entera consagración. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Una gallinita y un marranito estaban caminando a la orilla de una carretera y descubrieron un anuncio enorme de un restaurante. Y ahí decía: especialidad de la casa, huevos con jamón. Ay, la gallinita, cuando vio aquel anuncio, se puso feliz y cacaraqueó. No sé cómo cacaraquean las gallinas, pero les haría como le hizo, ¿eh? Pero se alegró mucho, aleteó así muy alegre y luego dijo: ya ves, marranito, yo colaboro para que ese restaurante tenga la especialidad de la casa. Yo doy parte de mí misma para que ese restaurante pueda servir todas las mañanas a toda la gente que venga huevos con jamón. Y el marranito le dijo: bueno, debes sentirte muy orgullosa de ello, pero ¿sabes qué? Yo me siento todavía mucho más satisfecho, porque si tú das parte de tu vida, yo tengo que dar mi vida completa, porque para que se haga el jamón tienen que matarme, y de esta manera yo colaboro también con ese platillo. El cristianismo es la religión de la entrega total. El cristianismo es la religión de la rendición. El cristianismo es la religión de la entrega completa. En ninguna parte de la Biblia se nos habla de entregas a medias o parciales. En ninguna parte de la Biblia se nos dice que Dios acepta que nosotros le demos parte de nuestra vida y está contento con ello. Dios espera una entrega total, una entrega completa de nuestra vida. No la actitud de la gallinita, el decir le entrego solamente parte de mí, sino la actitud del marranito: me entrego completamente, totalmente. Ese es el mensaje de la palabra de Dios. El apóstol San Pablo, como poniendo la mano sobre nuestro hombro, es el espíritu amistoso con el que se acerca. Él dice a los corintios, a los romanos, en el capítulo 12 de Romanos, no a los corintios, también a los corintios les pide que vayan adelante a la santificación, pero en este caso es a los romanos. A los romanos le dice: así que, hermanos, os ruego. Noten en primer lugar, es una exhortación a los creyentes, es una exhortación a los que ya han creído en Cristo Jesús, a los cuales el apóstol Pablo puede llamarles hermanos. Y en ese espíritu fraternal dice: así que, hermanos, les ruego, tomando en cuenta las misericordias de Dios. Cuando hablamos de la base de la consagración que Dios espera que nosotros hagamos delante de Él, habla de la misericordia de Dios. ¿Cuán grande es la misericordia de Dios? Qué extensa es la misericordia de Dios. No tiene una sola avenida para llegar a nosotros.
no tiene una sola forma como llegar a nosotros, tiene muchas formas como llegar a nosotros. Su misericordia, como la palabra de Dios dice, nueva es cada mañana su misericordia. Grande es su fidelidad. Dios se muestra a nosotros de muchas maneras y trae a nosotros su misericordia en muchas formas. Por ejemplo, la misericordia de Dios se muestra cuando Él no hace acepción de personas. Nosotros los humanos, desafortunadamente y por causa del pecado, hacemos tanta acepción de personas. Miramos y tratamos diferente de acuerdo a la manera como esté vestida la persona, o del color de la piel, o el idioma que hable, o si tiene o no tiene dinero, si es intelectual o es analfabeta. El hombre es el que hace las distintas acepciones y excepciones, pero Dios muestra su misericordia no haciendo acepción de personas. Nos acepta a todos tal como somos. Dios muestra su misericordia dándonos la salvación en una forma gratuita. No nos cuesta nada más que aceptarla. Él la ofrece. No importa si hemos pecado poquito o si hemos pecado mucho. No importa si fuimos viciosos o no lo fuimos. No importa cuál haya sido nuestra conducta y nuestra manera de ser, la misericordia de Dios es igual para todos los seres humanos. De tal forma que la salvación llega a todo ser humano. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, dice el apóstol Pablo, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y de tal manera amó Dios al mundo, no solo a los mexicanos, no solo a los brasileños y no solo a los franceses, por muy gutural que sea su lenguaje. Pero Dios amó al mundo, a todo ser humano, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la salvación. Esa es la misericordia de Dios. La misericordia de Dios se muestra cuando nos ha dado héroes de la fe. Hebreos 11. La vida cristiana no tendría valor si no hubiera una larga lista en Hebreos capítulos 11 de hombres y mujeres que han vivido la vida cristiana y que han sido triunfadores por la fe en Cristo Jesús. Y que alcanzaron victoria tras victoria y que se mantuvieron fieles, se mantuvieron firmes por la fe en Jesucristo. Son ejemplos para nosotros. La vida cristiana entonces es posible vivirla porque otros ya la han vivido. Ser cristiano es posible porque otros han sido cristianos. Hacer la voluntad de Dios es posible porque hay muchos que ya han vivido por la gracia y misericordia del Señor la vida cristiana. La misericordia de Dios también se muestra cuando nos da la victoria sobre el pecado. Cuando ya no nos domina el pecado, sino nosotros estamos por encima del pecado. La misericordia de Dios se muestra cuando nos da victoria sobre la personalidad dividida. Santiago nos habla del hombre y de la mujer de doble ánimo, que es inconstante en todos sus caminos. Cuando nosotros abrimos nuestro corazón y recibimos la misericordia de Dios, lo que sucede es que unifica nuestra personalidad y la unifica de tal manera que ya no tenemos una personalidad separada o dividida. Dios nos muestra su misericordia de muchas maneras.
Lo menos que Él espera es que nosotros nos consagremos completamente a Él. Por eso la exhortación bíblica es: así que, hermanos, os ruego, tomando en cuenta las misericordias de Dios, que presentéis vuestras vidas, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Es una consagración voluntaria, que presentéis. No que te consagres a Dios porque el pastor te lo dice. No que te consagres a Dios porque tus papás te lo dicen, o porque tus amigos cristianos te lo dicen, sino porque voluntariamente decides rendirte a Dios, entregarle la totalidad de tu ser a Dios, entregarte completamente. Cuando pienso de esta clase de sacrificio que Dios quiere que sea una consagración voluntaria, me pongo a pensar, si a los machos cabríos en todo aquel sistema de ofrendas en el Levítico, o quizá a los corderos o a los palominos, cuando se les traía para ser sacrificados a Dios y ofrecidos al Señor, se les hubiera preguntado: corderito, macho cabrío, palominos, ¿quieren ustedes voluntariamente ser sacrificados al Señor? ¿Quién sabe si no algún cordero hubiera dicho no? Pero no se le preguntaba. A un cordero o a unas palomas no se les preguntaba. Simplemente se compraba y el oferente lo llevaba y lo ofrecía. Resulta que ahora Dios quiere que la consagración sea una consagración voluntaria, que presentéis, que tú voluntariamente te presentes a Dios y decidas entregar tu vida a Él. Número 2, que el sacrificio sea un sacrificio consciente, un sacrificio vivo. Es decir, que estés consciente de que quieres entregar tu vida al Señor, que quieres doblegarte, rendirte ante Él, para que Él te dé la victoria espiritual. Y que la consagración sea también una consagración total, que sea una entrega, un sacrificio santo, dice la palabra. Un sacrificio santo, que quiere decir una separación de las cosas del mundo para dedicarnos a las cosas de Dios. Un apartarnos de aquella conducta que no agrada a Dios para vivir en la conducta y en la vida que agrada al Señor. Una consagración total, pero también una consagración racional, una consagración pensada, razonada. Por eso dice la palabra: os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Compara. La clase de vida que estás llevando te satisface, síguela viviendo. Las cosas del mundo te satisfacen, muy bien, sigue viviendo las cosas del mundo. Te traen paz, te traen tranquilidad, te traen una vida de gozo. ¿O acaso al comparar te das cuenta que vale la pena consagrarnos al Señor? Fíjense que las personas que no se consagran a Dios viven en una incertidumbre espiritual. Es una pena, es una lástima, porque no están usando su razonamiento. La lástima y la pena es que en el mundo ni se gozan porque su conciencia está recordándoles que no es su lugar ahí. Pero cuando vienen a la iglesia
y se acuerdan de lo que han hecho fuera de la iglesia y han hecho allá donde nadie les ha visto, tienen también un sentimiento de culpa. Así que ni disfrutan el mundo, ni disfrutan la vida cristiana. Es una lástima eso. Cuando nos entregamos completamente al Señor y nos olvidamos del mundo, es entonces cuando realmente disfrutamos la vida cristiana. Un día Josué se presentó al pueblo, y ustedes recuerdan ese discurso que les da al pueblo. Ahora nosotros lo tenemos en breve. Y le dice al pueblo: decidan ustedes a quién quieren servir. Si a los dioses que amaron, que adoraron nuestros padres al otro lado del Jordán, o a los dioses de los amorreos, o a los otros dioses y a los otros ídolos paganos, o quieren ustedes servir a Dios. Razonen, comparen y tomen decisión. Yo les digo que mi familia y yo hemos decidido servir a Dios. Así que la consagración es razonada, y cuando es una consagración razonada, tiene que ser una consagración que agrada a Dios. Ahora, ¿por qué la consagración se vuelve una necesidad? ¿Por qué necesito consagrarme al Señor? ¿Por qué necesito entregarme completamente a Él? ¿Qué acaso no puedo vivir pues entregándole la mitad de mi vida y entregándole medio llavero, unas cuantas llaves, y yo quedándome con otras, y permitiéndole al Señor que intervenga en algunas áreas de mi vida, pero en otras yo me las arreglo solo? Nos conviene consagrarnos completamente al Señor. Número 1, porque sin la consagración la vida espiritual se estanca, no crece. Nos pasa como aquellos jóvenes que se subieron a una lancha y comenzaron a remar. Y resultó que al estar remando, era de noche, sintieron que estaba demasiado pesado, pero siguieron remando. Cuando la mañana comienza a aparecer, se dan cuenta que no habían avanzado nada. Por una sola razón: habían olvidado desatar la lancha. Un solo detalle. Nosotros necesitamos romper las ataduras del mundo para explorar el océano de la vida espiritual. ¿Queremos progresar? ¿Queremos crecer? Hay que romper las cosas que nos atan al mundo. Si nosotros realmente rompemos con aquellas cosas que nos unen al mundo, las rompemos, es entonces cuando crecemos en la vida espiritual y progresamos en la vida cristiana. Número 2, necesitamos la consagración total y completa para servir adecuadamente al Señor. ¿Qué sucediera si un día de estos usted enchufa la plancha y resulta que la plancha no se somete a la corriente eléctrica? ¿O qué sucedería si un día de estos usted prende la lámpara y resulta que la lámpara incandescente no se somete a la electricidad y no enciende? Terrible situación. Si nosotros no nos rendimos a Dios, Dios no nos usa. Porque cuando nos consagramos realmente al Señor, es entonces cuando somos útiles, porque somos instrumentos adecuados. Nos sometemos a la voluntad de Dios y entonces servimos. Como la plancha se somete a electricidad, de tal forma que al conectarla calienta y la podemos usar
para arreglar la ropa. En tercer lugar, la consagración nos permite una confianza plena en el Señor. Quita las dudas y nos permite confiadamente acercarnos al Señor. Cuando le hemos entregado la totalidad de nuestra vida, la totalidad de nuestro ser, venimos a Él para hablar con el mejor amigo. Tenemos dudas, tenemos problemas, tenemos inquietudes, tenemos incertidumbre. Venimos y le decimos: Señor, me pasa esto y esto y esto. Hay amistad, hay confianza, hay acercamiento. Pero el Señor conoce que nuestro corazón ha sido entregado totalmente a Él. Y finalmente, la consagración a Dios nos permite comprobar 3 características de su voluntad. Que la voluntad de Dios es buena. Dios siempre desea lo mejor para tu vida. En toda circunstancia, en todo tiempo, Dios desea lo mejor para tu vida. En segundo lugar, la voluntad de Dios es agradable, no es gravosa. Su yugo, dice Jesús, es fácil. Su carga es ligera. Cuando a una niña en la escuela dominical le preguntaron qué cosa era un yugo, ella dijo rápidamente: es Jesucristo con sus brazos extendidos sobre nuestros hombros. Es una buena figura, ¿verdad? Fíjense, el yugo de Cristo, sus manos sobre mis hombros. Y de vez en cuando yo me siento de fallecer, su mano me toma y me levanta. Y me ayuda a seguir adelante. Y me apoya y me respalda. Yo quiero seguir el yugo de Cristo. Yo quiero sentir en mi vida el yugo de Cristo. Porque cuando llegue el momento en el cual mis fuerzas se acaban, ahí está la mano del Señor, fuerte, poderosa, para mantenernos de pie. Si nosotros nos consagramos al Señor, descubrimos que la voluntad de Dios es perfecta. Conoce nuestro pasado, conoce nuestro presente, pero conoce también nuestro futuro. Nosotros no tenemos esa capacidad. Conocemos el pasado, conocemos algo del hoy, del presente, pero del futuro no sabemos nada. Pero cuando nos hemos consagrado al Señor, ¿nos preocupa acaso el futuro? ¿Nos inquieta qué será de nuestra vida el día de mañana? De ninguna manera. En ninguna forma. Nuestro presente en las manos de Dios, nuestro futuro está asegurado. Lo que Él disponga de nuestra vida mañana o pasado mañana o a mediados de la próxima semana, ¿qué importa? Lo que importa es que estemos entregados completamente al Señor. Por eso la palabra claramente nos dice: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No vivas de acuerdo a las normas de este siglo. No te sometas a los moldes de este mundo, sino transformaos por medio de la renovación espiritual, para que comprobéis que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Es necesario rendirnos en esta consagración completa al Señor. Es necesario entregarle nuestro todo para que el Señor acepte nuestra ofrenda. Dentro de las ofrendas levíticas había una que es la descripción exacta de lo que ahora es la consagración: el holocausto, y se llama la ofrenda del todo quemada. Así como habían algunas ofrendas que se repartían, parte se le daba al oferente, parte se le daba al sacerdote y parte se ofrecía al Señor. Habían otras
que parte se le daba al oferente para que lo disfrutara con sus amigos y parte se ofrecía al Señor. Pero había una sola, el holocausto, en la que toda la ofrenda era para el Señor. Ni el sacerdote ni el oferente tomaban nada. Era la ofrenda del todo quemada. Y simboliza esta ofrenda la consagración total y completa delante de Dios. Dios quiere hoy que nosotros le rindamos la totalidad de nuestro ser. Ríndele tu vida, entrégale tu corazón, entrégale tus talentos, tus habilidades personales, entrégale tus dudas, entrégale tus problemas, déjale tu situación difícil, entrégate completamente al Señor, de tal forma que puedas comprobar en una consagración total y completa que la voluntad de Dios para ti es buena, es agradable y es perfecta. Les invito a orar. Pidamos al Señor que Él nos ayude a hacer esta consagración necesaria delante de Él. Y si voluntariamente alguno de ustedes quiere venir al altar para decirle al Señor: Señor, aquí está mi vida completa, yo quiero que tú seas el que me dirijas, yo quiero que tú seas el que me guíe, el que me ayude, el que me enseñe a hacer tu voluntad. Yo me entrego completamente a ti, me rindo completamente a ti. Siéntase en libertad de hacerlo en esta tarde. Por eso el Señor te ha traído aquí, para que sepas que si te rindes a Él, Él te guiará, Él te ayudará, Él te hará una nueva vida, que es la nueva vida en Cristo Jesús. Oremos, hermanos. Mientras oramos, las personas que quieran venir, acérquense al Señor. No le reservemos nada a Él. Entreguémosle todo. Él hará lo demás, porque te ama. Mientras nuestro hermano Nelson toca al piano alguna pieza musical, nosotros oremos a Dios. Bien sea en este altar o allí en donde estás, en tu lugar. Y dile al Señor: Señor, yo me entrego completamente a ti. Te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Yo quiero que tú me uses conforme a tu voluntad y yo quiero andar en tu voluntad. Yo quiero entregar mi vida completa a ti. En tus propias palabras habla con el Señor. En tus propias palabras dile a Él lo que tu corazón siente y lo que tu corazón necesita. Oremos al Señor. Oremos a Dios. Oremos a Él. Gloria al Señor. Gloria a Dios, sí. Gloria a Dios. ¿Quieren apoyar a las personas que están aquí en el altar? Vengan, platiquen con ellos un poquito. Dígale lo que debe hacer, entregarle su vida al Señor, entregarle su corazón a Él y deje que el Señor haga la obra completa en su propio corazón. Pida al Señor que Él le dé esta experiencia gloriosa de ser salvo por Cristo y de ser de una vida completa, entregada totalmente a Él. Gloria a Dios, gloria al Señor. Oremos, hermanos, oremos al Señor, oremos a Dios. Sí. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, venimos a ti a esta hora para entregarte nuestra vida completa y total. Úsala conforme a tu voluntad. Dirígenos y guíanos. Te la entregamos, Señor, con todas nuestras dudas, nuestros problemas, nuestros fracasos, nuestra situación personal. Padre, nos consagramos completamente a ti. Nos rendimos totalmente a ti. Esperamos
la respuesta que viene de ti. Da perdón al que necesita perdón. Da la experiencia de la entera santificación al que la está buscando. Acepta la consagración de aquel que viene a ti para entregarse completamente a ti. Recibe, Señor, la petición personal de cada uno de tus hijos y respóndenos, porque lo harás, Señor. Te alabamos y te glorificamos. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.